Buenas, ¿cómo andan? Empezamos, ya están todos, van entrando algunos. ¿Cómo andan? ¿Bien? Acuérdense Bien, que, bien, sí. gracias Tobías por la respuesta. ¿Cómo andan? Hoy nos vemos de manera virtual. Primero que nada, ahí nos estamos saludando un montón por el chat. Les aclaro que, ya que varios pidieron, vamos a ir grabando las clases. Se las voy a ir grabando, así no tienen que grabar ustedes. Y una vez que terminamos, la proceso y la cuelgo en la plataforma. ¿Sí? Ahí Darío nos va saludando por el chat, así que quédense tranquilos con respecto a la grabación, salvo que no me falle algún dispositivo al momento de dar la clase, la vamos a tener grabada, ¿sí? Así que si alguno no puede o la quiere rever o algo, vamos a tener la grabación. En este cuatrimestre que hacemos IPO, Luciana no va a estar con nosotros, así que al estar como único profe de teoría, la mayoría de las clases, sacando los parciales, por ahí van a ser vía Meet, porque tengo que juntar Junín y Pergamino, porque si divido las clases una semana y una semana no me alcanza el tiempo para ver el contenido, ¿sí? Así que el 90% de las clases serán vía Meet. Si hay algún cambio o algo, yo les aviso. Igual ustedes van consultando por la plataforma. Tema asistencia, con respecto a las teorías no hay problema. Generalmente vieron que en el primer cuatrimestre no tomábamos, así ustedes se pueden manejar tranquilos. El mismo criterio para el segundo cuatrimestre. ¿Qué vamos a hacer en este cuatrimestre? Vamos a hacer mucha programación orientada a objetos con Java. ¿Sí? Vamos a ir programando mucho y más profundo. ¿Sí? Ya nos vamos a instalar un IDE profesional o de trabajo, como sería el IntelliJ, o pueden usar el NetBeans, ¿sí? O pueden usar el Android Studio. Generalmente usamos IntelliJ los últimos años, pero puede cambiar. Y pueden usar Linux o Windows, es lo mismo como sistema operativo. Incluso está bueno si quieren usar en una práctica Ubuntu y en otra práctica hacerla sobre Windows. El IDE es exactamente lo mismo, así que estaría bueno que tengan esa flexibilidad. Pero es importante que entiendan que todos los conceptos teóricos que vimos en el primer cuatrimestre los vamos a profundizar programándolos. Por ejemplo, patrones, ¿sí? Vamos a programar varios patrones para mejorar y adquirir mucha calidad de programación, ¿sí? Tienen que convertirse en un programador junior de objetos y de Java durante este cuatrimestre. ¿Se van a salvar de hacer el UML que vinieron haciendo en las prácticas e incluso en los últimos dos finales solo le tomé UML? No, para nada. ¿Sí? Solamente que van a tener que hacer el UML en pocos minutos y en el resto del tiempo van a tener que programar y programar mucho, ¿sí? Queremos que agarren esa agilidad. Por ejemplo, vamos a ver todos los patrones. Nosotros solamente hicimos hincapié en 5. Vamos a ver el resto, son más de 20. Entonces vamos a ir mezclando un poco de teoría con mucha práctica. El secreto de esto es igual que el cuatrimestre anterior, hay que practicar mucho. Hay que escribir mucho código para agarrar confianza, para mejorar, y siempre ese código basado en el UML. ¿Sí? Por lo tanto, recomendaciones. Ya hacer el UML de manera digital. Hubo mucho que cuando tomé el final, por una cuestión u otra, lo hicieron en papel. Primera recomendación es empiecen a usar una herramienta digital, cualquier diagramador tipo largo, o incluso pueden instalarse el Draw de manera local o lo pueden usar de manera online. Si no quieren instalar nada en la compu, también lo pueden hacer. Digo, empiecen a digitalizar esa parte. Segundo tema, hay que instalar, para hacer las prácticas, un IDE ya profesional como IntelliJ, Android Studio, NetBeans, que les nombré recién, con lo cual vamos a necesitar
1 giga máximo de espacio en disco y unos 4 gigas de memoria RAM como mínimo. ¿Sí? Sí. Después, ahí Brian pregunta en el chat si podemos pasar los links y eso. Después, cuando arranquen la práctica, ya los chicos le dan todo. ¿Sí? Yo, si quieren, después se los paso también o ya les comento que lo vayan poniendo. A ver, déjenme que vamos a mirar por las dudas si no lo pusieron. Los links de descarga, porque realmente lo tenemos, no. Todavía no lo pusieron. Fíjense que ahí en la plataforma, bueno, está saliendo la grabación, todavía no lo pusieron. Antes de que arranque con la clase de hoy, que es un repasito de conceptos que tienen que volver a mirar, aclaramos, la práctica en Junín le tocaría el lunes que viene. Es feriado, va a arrancar la otra semana. En Junín va a estar comenzando el lunes 28. Y en Pergamino va a estar comenzando el sábado 26. ¿Sí? Así que lo bueno es que tenemos tiempo para hacer un repaso hoy y la semana que viene comenzar con la primera teoría. ¿Sí? Así que, repito, 2 clases de teoría van a tener y recién comienzan la práctica el sábado 26, la comisión de Pergamino, y el lunes 28, la comisión de Junín. ¿Sí? Obviamente van a ser presenciales y vamos a mantener la misma lógica porque son los mismos profes con los que venían trabajando. Bueno, ¿alguna consulta, algo que se les ocurra antes de empezar el repaso? Ya expliqué los temas, ya expliqué cómo íbamos a cursar. ¿Quieren preguntar algo por el chat o con el micrófono o arranco el repaso? Acuérdense. Sí, Profe, decime. las clases de consulta en Junín, ¿cuándo empezarían? Las clases de consulta van a empezar una semana después de la práctica. Espera que ya te digo el calendario, que sería el viernes 1 de septiembre, más o menos. Vamos a volver a insistir a ver si podemos lograr que las consultas sean virtuales, cosa que las puede hacer el de Junín y del Pergamino. Todavía no lo tenemos aprobado, ¿sí? Pero Sebastián sigue con la parte de consulta. Acuérdense, con respecto a las consultas o a las prácticas, hay que escribir mucho código. Entonces, una recomendación que yo les daría para obtener un buen resultado es traten de hacer un poco de las prácticas en su casa, cosa que cuando vengan a los horarios de práctica y si tienen el de consulta, poder hacer consultitas puntuales. El IDE, IntelliJ o cualquiera de los 3 que nombré, para no ponerme repetitivo con los nombres, ayudan un montón de cosas. Ya no escriben más un get, un set, un constructor, no escriben nada. Te lo genera todo solo. Pero obviamente ustedes se tendrán que dar cuenta que si yo utilizo una herramienta que me escribe un montón de código de forma automática, el nivel de los programas o de las prácticas que vamos a hacer se va a incrementar, porque si ustedes no pierden tiempo escribiendo nada de eso que nombré y muchas más cosas que tampoco las escriben, van a tener más dificultad en la lógica, van a tener que pensar más, van a tener que analizar más el problema. Y para fin del cuatrimestre vamos a ver parte gráfica, ¿sí? Lo que le llamamos de escritorio. O sea, la parte gráfica, yo hago el dibujito así porque me refiero a, vamos a ver cómo esas clases Java que escribimos las conectamos con una ventana, con botones, combos, entrada de texto y demás, ¿sí? Así que el último mes es muy entretenido porque a todo lo que vienen haciendo, en lugar de interactuar con la consola, interactúan con una ventana. ¿Por qué hacemos eso? Porque ustedes quedan, ya lo dejamos en las puertas de ¿qué? De tirar esa ventana y poner una página web. ¿Sí? El año que viene, cuando hagan POGO, que es la tercera materia de esta secuencia, ustedes van a estar tirando, digamos, esa interfaz gráfica que pusimos ahora en el último mes y van a dibujar una página web. Entonces van a interactuar su backend, digamos, realizado en Java
va a interactuar con un front realizado en un principio en HTML, JavaScript y CSS, y si llegamos y tenemos tiempo en PO, empiezan a ver algo de Angular o de algún framework ya más entretenido. Y además le sumamos base de datos, ¿sí? O sea, PO sería la tercera materia de esta secuencia de programación de objetos utilizando Java, donde terminan PO con un producto que es una página web que graba en base de datos y hace toda la secuencia, ¿sí? Generalmente PO, si rinden el final en las primeras mesas, se puede no, les pedimos que entreguen una aplicación web funcionando. Así que es muy interesante el camino de aprendizaje. Si alguno, como me han preguntado a veces en el primer cuatrimestre, le gusta leer, quiere adelantar, quiere ir mirando, algo tendrían que ir aprendiendo, no para este cuatrimestre, pero para el que viene, de HTML, de CSS y de JavaScript. Son lo que me va a permitir dibujar una página web, ¿sí? Pero por ahora, en este cuatrimestre, hay que ser muy buen programador Java, utilizar bien las colecciones, escribir bien los constructores, programar bien patrones, digamos, combinar una serie de herramientas, pero ya a un nivel de programación profesional, digamos, como si yo estuviera comenzando a trabajar en una empresa. Mientras más se perfeccionen, es mejor para ustedes, digamos, en el nivel que van a agarrar, ¿sí? Nosotros siempre decimos lo mismo, o sea, yo te dejo una línea base sobre la cual vos estudiás y aprendés la materia, pero si ustedes profundizan más en la programación y todo, obviamente van a agarrar mucho más práctica, ¿sí? Van a estar mucho más preparados para cuando terminen la materia y terminen segundo, ya poder estar trabajando o poder empezar a probar con algún trabajito de programación, ¿sí? Así que es muy interesante. Ustedes piensen que aprendiendo bien a programar en objetos, esto es importante porque a veces también me lo preguntan o alguno en un mail, ustedes aprenden a programar en objetos utilizando el lenguaje Java. Pero si ustedes aprenden bien esa lógica, sacan Java y ponen cualquier otro lenguaje del mercado y en un mes están programando en objetos con otro lenguaje. Nosotros usamos Java porque es un lenguaje muy utilizado, pero acuérdense que si lo aprenden y aprenden el pensamiento de objetos, cambian el lenguaje en cualquier trabajo que puedan ingresar y rápidamente los capacitan y en un mes estás con otro lenguaje sin darte cuenta, porque el cambio de lenguaje es mínimo, ¿sí? Lo más difícil siempre cuando uno toma un empleado es que tenga ese conocimiento de objetos y poder decirle, che, léete esto y que pueda comenzar. Para eso, fíjense que nosotros básicamente tenemos o vamos a trabajar en el cuatrimestre con esta secuencia de contenido, ¿sí? Vamos a arrancar la semana que viene aprendiendo la plataforma del lenguaje, el lenguaje, y vamos a profundizar. Si ustedes miran, son conceptos que ya vimos de manera teórica y programamos. Herencia, polimorfismo, interfaces, excepciones, colecciones. Pero ahora los vamos a programar y trabajar con un nivel de profundidad mucho más intenso, ¿sí? Van a aprender mucho más. Por ejemplo, polimorfismo, que hemos hecho poco, lo vamos a programar un montón. Y el último tema, que es swing, es la parte donde yo les contaba que es el uso de interfaces gráficas, que es re entretenida. Bien, antes de comenzar la idea de hoy, acuérdense que es un repaso, entonces vamos a arrancar charlando o repasando. Algo que me queda abajo pendiente, no se olviden del inglés, ¿sí? No se olviden de tener siempre presente el inglés, ponerle onda, aprender, si no se dan mania, aunque sea usar el traductor y van traduciendo, porque por ejemplo todos los IDE ya están todos en inglés y ya mucha documentación que les vamos a dar para que profundicen también por ahí la pueden encontrar en inglés. Así que no se olviden de esta parte.
Cuando decimos, vamos a arrancar con un repasito, ¿sí? Por si alguno anda un poquito desconectado del cuatrimestre anterior. Acuérdense que dijimos, utilizamos objetos, o la programación fue cambiando con los años para utilizar objetos, porque me permiten, por un lado, un mejor modelado de la realidad, un mejor o una correcta partición de las tareas. Acuérdense que cuando yo el programa lo organizo con objetos, puedo asignar distintos grupos de objetos a distintos programadores, incluso sin que se conozcan, ¿sí? Obviamente el mercado, desde hace muchos años, adoptó esta metodología. Como lenguaje podemos ver ahí, digámoslo de nuevo, fíjense que está entre comillas, tenemos Java, tenemos C#, que es la línea de Microsoft, basado en C++, tienen Python, Ruby, Objective, que es el de iOS, pero tienen un montón de lenguajes más que van saliendo, lenguajes para móviles que también se basan en objetos y es también filosofía, que yo, Go, o algo de Flutter, o Ionic, digo, hay de todo en el mercado, ¿sí? La mayoría, como dice ahí, es software libre, sacando todo lo que sea de la línea Apple, que hay que pagar las licencias, y algo de Microsoft, que sería C#, que lo tienen ahí, C con el numeral, que hasta hace un tiempo había que pagar incluso el IDE o algo, pero ya Microsoft fue liberando casi todo, y hoy en día toda la línea de programación de Microsoft con C# se puede programar con un IDE gratis, digo, la mayoría también se realiza sin costos, ¿sí? Y vamos a aprender a utilizar librerías, o sea, conjuntos de métodos que me resuelven problemas, y vamos a ir viendo cómo utilizo algún framework, que es alguna estructura para manejar o para organizar mi aplicación. Digamos, acuérdense que lo que estamos haciendo es tratando de que ustedes profesionalicen y profundicen la calidad del código que escriben, ¿sí? Y respetando cada vez más la filosofía de objetos. Por lo tanto, la corrección que van a hacer de los ejercicios de ustedes, tanto Nelson como Fede, va a ser más estricta, y los UML también, ¿sí? Ya no vamos a admitir un UML en papel todo desprolijo, que la flecha no se entienda, le vamos a pedir que pongan la cardinalidad, que respeten bien los tipos de datos, digamos. Lo que hacemos es mejorar todo lo que aprendimos a hacer, ¿sí? Acuérdense que lo que estuvimos probando hasta ahora, cuando hablamos de un programa orientado a objetos, todo es objetos, ¿sí? No hay nada fuera de mis objetos o de mis clases en la aplicación. Los IDEs mismos ya te van ayudando a que no podés escribir ni programar nada, ¿tá? Entonces todo hay que crear clases y comunicarlas entre sí. Cuando ustedes en la última parte incorporen Swing, que es toda la parte gráfica, van a ver que también la parte gráfica son un montón de clases que se van agregando en mi proyecto. Incluso una clase va a ser la ventana, y cuando agreguen un botón a esa ventana, el botón también es una clase o un objeto. ¿Sí? Todo es un objeto, y en la parte gráfica se profundiza todavía más, porque cada componentito que yo agarro y arrastro a la ventana es un objeto que está dentro del objeto contenedor que es la ventana. Es muy interesante porque lo van a ver reflejado todavía de manera más intensa, así que solo hay objetos. ¿Cuántos? Cientos en una aplicación, ¿sí? Por eso que es importante que ustedes, cuando creen una clase o creen un objeto, respeten el encapsulamiento. Todavía seguíamos viendo errores de violar el encapsulamiento, o sea, vayan a lo fácil. Todos los atributos privados, todos los métodos públicos. Vayan a lo fácil. Si después, cuando empezamos a pedirle que pongan
alguna de estas cosas en protegido para que lo utilice la clase hija y demás, los vamos a ir llevando nosotros. Pero vayan a la programación sencilla. Atributos privados, métodos públicos y listo, constructor público y ya está. Estos IDEs que vamos a empezar a utilizar te escriben todo el código solo. Lo único que no tenés que hacer es con el mouse, cuando vos le vas pidiendo que te cree los getters, que te cree los setters o que te haga el constructor, errarle en lo que elegís, ¿sí? Se necesita que estén atentos, van a ganar mucho tiempo, pero lo van a perder, como ya dije antes, porque la dificultad de los ejercicios a resolver va a subir. Necesitamos un programador que toda la parte básica, armar el UML, hacer los getters, los setters, el constructor y todo eso, lo resuelva de manera cada vez más rápida y que dedique su tiempo a las partes complejas de la aplicación, o sea, a los métodos que tienen complejidad y que tienen que hacer los cálculos. ¿Está? Necesitamos que hagan ese cambio, ¿sí? ¿Por qué insistimos tanto con el encapsulamiento? Porque se ve todo el tiempo digo, se ve cuando uno está arrancando que es muy probable que se viole de alguna manera el encapsulamiento. Entonces hay que agarrar y hay que profundizar esa parte, ¿sí? Digamos, van a ver que a veces ustedes quieren acceder a alguna colección o algo y por ahí en algún método lo ponen en algún atributo o en alguna parte lo liberan cuando no corresponde. Así que, declaración de objetos, encapsulamiento. Acá el comportamiento no tiene una receta, ¿sí? Pero lo que sí vamos a hacer hincapié es que ustedes se concentren en que cada objeto hace la tarea de él y no la de otro. ¿Cuándo le erramos o cuando no hacemos correctamente el comportamiento? Cuando ponemos un método en una clase que en realidad desde ese método estás haciendo funcionar otra clase, ¿sí? Cuando el método lo ponemos en la clase o en el objeto incorrecto, ahí es cuando nos damos cuenta, ¿sí? Por ejemplo, si tengo la clase auto, el método arrancar va en el auto. La clase persona será la que se encargue de utilizar ese método, ¿sí? Pero no lo pongan en la clase persona para arrancar el auto. Bueno, a eso se refiere de validar el comportamiento y que todos los métodos que una clase tiene sean propios para hacer dar funcionamiento. No pongan algo en otra clase que se refiera a hacer andar o hacer funcionar otra. Vamos a mejorar esa parte. Cometíamos muchos errores en la práctica, ¿sí? Bueno, la implementación es lo que dijimos recién, ¿sí? Vamos a hacer ejercicios cada vez más difíciles, perdiendo menos tiempo en declarar un constructor, copiar los getters y los setters y cambiarle el nombre, digo, montones de cosas que nos hacían perder tiempo. Cada objeto, cada clase debe consolidar, decimos, su estado interno. O sea, acuérdense que el estado de una clase, de un objeto es, como dice ahí el primer párrafo, de acá, dice, es la información o el valor de sus atributos, ¿sí? Definir ese estado de cada objeto y cuidarlo y no permitir que se viole el encapsulamiento es responsabilidad nuestra. Y otra cosa que vamos a hacer, que veíamos muy reiterativo en las prácticas anteriores, mejorar los tipos de datos que elegimos. ¿Por qué? Porque vamos a tener objetos que tengan más cantidad de atributos y si ustedes a todo le ponen entero largo, entero largo, entero largo, cuando ese objeto esté funcionando vamos a consumir un montón de memoria innecesaria. Entonces, esa calidad la tenemos que mejorar para ahorrar recursos. Si vas a guardar un solo carácter, como lo veíamos en alguna práctica, no le pongas todo string. Bueno, ahora agarra y decís, che, este guarda uno solo, le voy a poner un char
para no desperdiciar un montón de información de gusto, ¿sí? Tenemos que trabajar con eso y vamos a incorporar ocultamiento, se le llama, es a tener un montón de operaciones internas por ahí en un objeto que no son públicos. O sea, podemos empezar a tener para el funcionamiento interno de un objeto, crear métodos privados que sean llamados por otros métodos del mismo objeto. Entonces, separamos un poco la funcionalidad para que no nos queden esos métodos que por ahí le pasaba a alguno, que le quedaban métodos de montones de líneas, separarlo en 2 o 3 y los ponemos como privados. Entonces, ocultamos una parte del funcionamiento, pero particionamos ese código. Ustedes acuérdense que entre un montón de recomendaciones que tienen los objetos y la clase, se recomienda que no sean los métodos de código muy extensos porque son difíciles de leer y si uno los tiene que modificar se tornan un poco complejos, ¿sí? Entonces vamos a trabajar en ese tipo de cosas generando o acostumbrándonos a generar también esos métodos privados que los llaman los mismos métodos de la clase. Y bueno, acá es más o menos, estamos repasando los títulos de los conceptos, ¿sí? Y responsabilidad es parecido a lo que yo les decía hoy de no poner un método en otro lado, ¿sí? Es cada clase o cada objeto se ocupa de lo que tiene que hacer, ¿sí? El auto sabe arrancar, listo. El auto sabe doblar a la derecha. Ahora, ¿es problema del auto saber si va por un camino o va por arriba de la vereda? No, es problema del conductor, ¿sí? Entonces, cada objeto tenemos que aprender a cerrar un poquito más y que solo se encargue de su tarea. Tendrán que, de última, en lugar de como hacían en la práctica, en muchos ejercicios que se equivocaban, que charlábamos con Fede y Nelson, que le ponían muchos métodos a una clase y a veces no le correspondían a esa clase. Bueno, tendrán que adquirir la habilidad de separar y decir, che, no, tengo que crear otra clase que se encargue de esto, esto y esto, para que cada clase u objeto quede con su responsabilidad y nada más. Hay que agarrar un equilibrio, ni hacer 200 clases, ni hacer 3 clases. Hacer la cantidad justa, ¿sí? Tienen que quedar clases que no sean súper grandes, pero tampoco 1.000.000 de clases chiquititas, digamos. Ese equilibrio se los da la práctica y el probar. Y también se los da cuando ustedes se vayan sentando a resolver los ejercicios. Yo siempre digo lo mismo. Está bueno si pueden compartir los ejercicios o hacerlo en grupos de 2 o a 3. ¿Por qué? Porque se da el debate donde uno dice, che, poné un método para esto. No, poné un método para esto. No, ¿por qué 10 atributos si yo con 5 lo resuelvo? Digamos, siempre ese trabajo en equipo, si tienen compañeros con los cuales se pueden juntar, está bueno, ¿sí? Porque siempre te abre la mente y decís, mira, tu solución es la mejor. Y está bueno porque siempre les va a pasar cuando estén trabajando en alguna empresa, ¿sí? O entren a trabajar para programar. No se trata de que vos solamente imponés tu idea, sino que vas a tener compañeros, vas a tener un jefe y vas negociando tus ideas. A mí me parece mejor por esto o por el otro. Entonces, si ustedes a veces comparten su ejercicio con un compañero con los que tengan más afinidad y pueden ir haciendo ese debate y siempre tienen que pensar cuando compartan el diseño de una aplicación, no traten de tener que hacer lo que yo te digo porque es mejor. Acostúmbrense a escuchar y, para vos te parece que es mejor por esto, para mí me parece por esto. Y tomar decisiones en conjunto. Porque es lo que hacemos en realidad cuando estamos trabajando, ¿sí? Y muchas veces nos parece que tenemos la mejor idea y cuando escuchamos al otro decimos,
por ahí esta parte tuya me gusta más, pero esta mía, y podemos armar un mix. Ayuda a salir de esa individualidad, es una recomendación. Bueno, con el tema de los métodos, ya sabemos lo que son, súper sencillos. Lo que les decía recién, no hacer métodos demasiado largos ni demasiado complejos, pero no hacer métodos que se metan con métodos de otro objeto, ¿sí? Tener ese encapsulamiento y esa responsabilidad bien delimitada. Acuérdense que las clases son el modelo y los objetos son las instanciaciones, ¿sí? Cada vez que una clase toma valor o crea una instancia o ejecuta el new, se produce esa generación de muchos objetos basados en una clase. Les digo esto porque en alguna pregunta de alguno de los finales preguntábamos qué era una instancia, qué era una clase, y hubo un par de detallecitos donde alguno titubeó. Entonces acuérdense, la clase es el molde, generamos objetos o generamos instancias de ese molde, ¿sí? Cada vez que ustedes en el código hacen un new, están generando una instancia de una clase. Es una pavada, pero bueno, queríamos nombrarlo, ¿sí? Porque siempre nosotros trabajamos con clases. Cuando escribimos el método main, que ahí utilizamos o creamos muchos objetos basados en esas clases cuando estamos generando instancias. Muy fácil, pero teníamos que repasarlo. Sí vamos a trabajar mucho con el polimorfismo. Para el que no se acuerda, repasemos que el polimorfismo era, por ejemplo, en una jerarquía de herencia, ¿sí? Yo tengo una clase abstracta que tiene un método, por ejemplo, en la teoría hemos visto figuras geométricas con el dibujar, y en las clases hijas tengo círculo, cuadrado, lo que sea, y todas tienen el método dibujar, ¿sí? Polimorfismo es eso, ¿sí? Es tener el mismo nombre de método en un montón de clases hijas, y como dice acá, cada uno sabe responder. Si yo llamo al dibujar de círculo, sabrá que tiene que dibujar un círculo. Si llamo al dibujar y el objeto al cual lo estoy llamando es un cuadrado, tendrá que dibujar un cuadrado. El polimorfismo es muy importante en la programación. ¿Cuál sería un error de no utilizar polimorfismo? Tener esa jerarquía de herencia con figuras geométricas, cuadrado y círculo, y nosotros cuando estamos arrancando en este tipo de programación basada en objetos, creamos en círculo un método que se llame dibujar círculo, en cuadrado uno que se llame dibujar cuadrado, y no le ponemos a todos el mismo nombre. El polimorfismo, acuérdense que impacta, por ejemplo, cuando yo esos objetos de figuras geométricas los guardo en una colección, como todos son figuras geométricas, cada uno que saco yo le puedo ejecutar el método dibujar. Si en cada uno se llamara distinto, tengo que hacer algo que Fede y Nelson y yo también lo desaprobaríamos al instante, que sería poner un if para saber, che, si sos un círculo, llamo al método dibujar círculo, si sos un cuadrado, llamo al método dibujar cuadrado. Digo, por ahí viene el polimorfismo, ¿sí? Para que, por ejemplo, diseño bien y después cuando esos objetos los meto en una colección, la puedo recorrer y siempre le digo, no me importa quién sos, dibujar. No me importa quién sos, punto dibujar. Y basado ese objeto en quién es, dibujará un círculo o dibujará un cuadrado, digo, para que vean el recorrido un poquito más amplio, para que ustedes puedan decir, sí, si yo aplico polimorfismo, ahora no me sirve para nada, pero después cuando estos objetos los meta en una colección o en otros casos más complejos que van a ver, acá está bueno que todos tengan el mismo método porque no hago una mala práctica de la programación orientada a objetos, que sería, por ejemplo, poner un if para ver de qué clase son, ¿sí? Esos errores que son considerados muy graves hay que corregirlos. Siempre recuerden que ustedes van a tener como una ambigüedad para decir lo siguiente. ¿Este código compila? Sí. Ahora,
¿Es una buena práctica de programación orientada a objetos? No. ¿Qué quiero decir? Si yo pongo un if y le digo, che, vos sos instance of de la clase auto, sos una instancia de la clase auto, el código te va a compilar. El IDE no te va a decir nada, te va a decir el código está correcto, pero cuando yo lo leo, es una práctica de programación orientada a objetos no aceptada preguntar qué tipo de clase sos. Esto lo van a ver todo el tiempo, ¿sí? El dividirse y decir, una cosa es que compile, otra cosa es que sea una práctica de programación correcta en el paradigma de objetos, ¿sí? Vamos a profundizar o a explotar el tema del uso de herencia. Acuérdense que herencia, básicamente clase padre, muchas clases hijos, y la variante que le vimos era que la clase padre puede ser una clase abstracta, ¿sí? Siempre acuérdense que la recomendación de herencia era un árbol más vale finito y más profundo, tipo un pinito, y no una herencia muy ancha y muy chata, cuando ven el UML, ¿sí? Es una recomendación para decir, no tengo que irme tanto para el costado, sino que tengo que ir para abajo, creando clases y clases hijas y hijas de la hija, ¿sí? Y se tiene que cumplir siempre esta pregunta de decir, este objeto es de este tipo. Herencia lo vamos a programar un poco más intenso, lo vamos a trabajar con las clases abstractas, lo vamos a trabajar aplicando el polimorfismo. Acuérdense que herencia, que lo tienen ahí en la parte de abajo, herencia múltiple es aceptada en la programación orientada a objetos, pero particularmente el lenguaje Java no acepta la programación de la herencia múltiple, porque esa ambigüedad de tener un padre o más de uno genera una pérdida de tiempo. Entonces Java directamente la descarta. Y en Java lo podemos implementar utilizando interfaces y demás. Algo muy importante, la nomenclatura, que es una pavada, pero tienen que empezar a mejorar esto porque se los vamos a corregir. Nombres de variables sin resumir, sin abreviar, con 2 o 3 palabras no hay problema. Utilizar la notación camello, que cuando ponen 2 o 3 palabras juntas, cada palabra empiece con la primera letra en mayúscula, ¿sí? Las clases comenzar con una letra mayúscula, poner comentarios en el código para decir acá estoy haciendo esto, acá estoy haciendo esto. Digo, empezar a mejorar la nomenclatura. Esto es una práctica que es una pavada, es solo costumbre y es muy importante para cuando ustedes comparten el código con otros compañeros de programación en un equipo de trabajo o incluso para cuando ustedes suben los ejercicios y nosotros tenemos que corregir, mínimo no abreviar los nombres ya te genera una claridad de lectura, tener comentarios, en algunos métodos decir acá estoy haciendo tal cosa, acá estoy haciendo tal otra, digo, trabajar con esta parte es muy importante. Eso es un poco el repaso de lo que vamos a hacer durante el cuatrimestre, digamos, basado en los conceptos teóricos que vimos, y yo les fui contando errores comunes que veíamos en las prácticas, ¿sí? Estábamos aprendiendo, nos estábamos formando, no hacíamos una corrección tan apretada, pero ahora que ya cambiamos, queremos escribir mejor, queremos escribir más entendible, todo esto lo tenemos que trabajar. Y ahí aparece un cartelito que me dice, bueno, entonces tenés que usar patrones de diseño. Acuérdense que los patrones, hasta que mi cabeza entiende que no son un problema, sino una ayuda para poder pensar los UML, ¿sí? Acuérdense que el patrón es un montón de soluciones escritas que no me obligan, sino que tratan de
inspirarme al momento de pensar una solución. Y no me resuelven, como por ahí muchos ponían cuando tenían que explicarlos, no me resuelven el problema. Me resuelven pequeñas porciones de mi UML. Cuando tengo por ahí un patrón state o un patrón composite, si tengo algún objeto compuesto, digo, bueno, me voy a fijar cómo funcionaba este patrón para poder aplicarlo, ¿sí? Tienen que ser un aliado, no un problema. Y cuando ustedes veamos la clase de patrones más ampliada, y se acuerdan que habíamos visto esa web que me los explicaba, incluso me mostraba el código, la idea es empezar a utilizarlo, pero puedo ir a consultar la web, puedo ir a ver cómo se escribe el código cuando estén haciendo la práctica, ¿sí? Fíjense, la idea es darme una idea, como dice acá, no reiterarme en los problemas, no andar perdiendo tiempo y decir, che, tengo que hacer un objeto dentro de otro, como hacíamos el alfajor y la caja de alfajores. ¿Cómo lo hago? ¿Se te ocurre? Si vos sabés, aunque sea que había un patrón que hablaba de eso, no te acordás el nombre, no que sea, lo googleás y arrancás para que te dé una idea. Utilizar patrones, este párrafo que marco, y el de abajo es un poco, es decir, le doy al proyecto que yo hice ciertos estándares como para decir, si viene otro programador, porque yo me fui o porque mi parte de código la tiene que seguir otro, tener un estándar o un vocabulario común, como dice acá, me ayuda a no perder tiempo. Es como si yo voy a cambiar una llavecita de la luz y tengo el cable azul y tengo el cable marrón y tengo el cable verde. En la jerga de los electricistas, cada cable, uno es el positivo, otro es el negativo, o el marrón es el neutro. Ahora, si yo soy un electricista aficionado y acá conecto el marrón para tierra, pero en otra cajita puse el marrón, otro cacho de cable y el marrón es el positivo. Imagínense el día que cambió una llavecita, el electricista que viene atrás mío. El marrón acá es tal cosa, el marrón allá es tal otra. Digo, pierdo un montón de tiempo. Bueno, acá es lo mismo. Si yo utilizo patrones en determinadas partes de mi problema y los dejo anotados, cuando viene o hay que entregar ese código a la gente que me contrató o lo que sea, yo digo, acá usé el patrón state. Tener los estados afuera del objeto, listo. Ya parto de una idea y no pierdo determinado tiempo. Así que el patrón lo tienen que ver como una ayuda o una inspiración. Fíjense que lo que dice acá, no le corresponde al patrón, no es obligación usarlo, no es obligación copiar, ¿sí?, el formato de un patrón, puedo inspirarme y deformarlo, ¿sí? No es algo que me encasilla, sino que es algo que yo consulto para ahorrar tiempo. ¿Me sirve? Lo uso. ¿Me sirve un pedacito? Uso ese pedacito y el resto lo agrego yo. Consulto, ¿no me sirve? Creo yo mi solución, ¿sí? Pero tienen que saber que existe, tienen que saber que hay patrones de cada tema, mínimo esa parte. Porque de última con el Google, ustedes cuando están programando, lo pueden utilizar. ¿Van a tener que aprenderse todos los patrones? La parte teórica sí. Van a tener que aprender cuál es el nombre del patrón, qué categoría tiene, creación de estructura o de comportamiento, para qué sirve y un ejemplo. Lo van a tener que estudiar, porque puede ser o pregunta del parcial o pregunta del final. Los vamos a ver a todos. Tenemos una clase donde a veces nos aburrimos un poco, pero es repasar o ver la explicación de todos. Tienen el material, tienen esa página que habíamos visto en el primer cuatrimestre, que la vamos a volver a usar, que está súper amigable con un montón de dibujitos, re entretenida, como para usar también como complemento, ¿sí? Así que mucha programación, muchos patrones,
poca, a ver, ¿cómo diría yo? No pretendemos un programador que memorice todo, ¿sí? Ustedes tienen que ser un programador que sepa las herramientas que hay para usar y que si no te lo acordás, vas al Google o vas al libro o vas a un apunte y lo buscas. ¿Qué quiero decir? Polimorfismo. Yo lo único que me tengo que acordar es, che, si voy a hacer una herencia y tengo muchos objetos hijos que tienen la misma operación, no le ponga distinto nombre. Tengo que ponerle el mismo. ¿Cómo se hace? ¿Cómo? Bueno, podés googlearlo, podés pedir ayuda, pero mínimo pretendemos que ustedes se acuerden que poner distinto nombre a la misma operación está mal. Y ahí arrancás y de última te guías buscando información. Patrón es lo mismo. Hay un patrón que hace tal cosa. ¿Te acordás del nombre? No. Bueno, de última pregunto en Google. Patrón que maneja los estados de un objeto y me va a salir el state. Digo, con que se acuerden una puntita de que algo hay hoy en día es mucho más fácil porque con la ayuda del Google o del buscador o del chat GPT, que lo tengo ahí en la pestaña, digo, pueden preguntarle y al toque resolverlo. Hoy en día hay mucho de chat GPT o las otras herramientas de inteligencia artificial que les van a escribir código, ¿sí? Incluso si ustedes copian y pegan el ejercicio de la práctica, se los va a resolver y se los va a programar en el lenguaje que quieran. Un comentario con respecto a eso. ¿Quieren hacerlo? Háganlo, pero no van a aprender nada, ¿sí? Acuérdense que lo que queremos es que aprendan y sean buenos desarrolladores de código. ¿Pueden pedirle ayuda a las herramientas de inteligencia artificial? Sí. ¿Pueden decirle que les haga todo lo que hizo la práctica? Sí. ¿Pueden decirle que les haga el final? Sí. ¿Que les haga el parcial? Sí. ¿Y qué aprendizaje les va a dejar? Digo, después cuando vayan a trabajar y le tomen la primera entrevista, te van a decir, pibe, ¿cómo aprobaste si no sabe nada? Digo, una recomendación es, son herramientas que son muy buen aliado, siempre ayudan un montón. Traten de no abusar para poder aprender. Son muy lindas, son muy viciosas y es muy tentador decirle, che, resolveme esto, pero digo, traten de usarlas como una herramienta que los mejore o los ayude a estudiar, pero no que les quite la capacidad de resolver o de pensar o de crear código, ¿sí? Digo, un comentario, porque la verdad que avanzan cada día más, de ninguna manera hay que eliminarlas, sino que tiene que ser una ayuda, pero que no nos reemplace nuestra forma de pensar. Bueno chicos, la semana que viene arrancamos con código Java y teoría referida a Java puntualmente. Hoy hice un repaso de conceptos de objetos. La semana que viene hacemos introducción y comienzo de teoría Java para profundizar y ya prepararnos para en la práctica 1 arrancar con todo a programar. Sobre lo que me habían preguntado, ahora le pregunto a los chicos cuando termino después y les subo el video si ya les puedo pasar los links de los IDE o si se los publican ellos para que los vayan descargando, ¿sí? Y repito, Pergamino comienza la práctica el sábado 26, voy a abrir el calendario para no equivocarme, sábado 26, Junín comienza la práctica el lunes 28. Y de acá a la semana que viene lo único que tienen es el jueves que viene a la 1 la segunda teoría conmigo. Ahora cuando termina, que se procesa el videíto, ya se los pongo en la plataforma por si alguno no se pudo conectar. ¿Alguna duda? ¿Tienen algo para preguntar? ¿Que se les ocurra? Yo, profe, pero es del programa de la materia. Acá dice sistema de evaluación que dice que es un parcial y un trabajo práctico de desarrollador integrador. ¿Cómo sería eso? Sí, te digo, lo que nos pasó este año es que son como 100 ustedes. Lo que hacíamos los años anteriores era, hacíamos el parcial y tenían que entregar un trabajo práctico que complementaba con el parcial. No sabemos si este año vamos a hacer
este cuatrimestre. El parcial solo o el trabajo también, porque son mucha cantidad y se multiplica la cantidad de correcciones, ¿viste? De código. Así que la entrega del trabajo está ahí, pendiente. Ya se las vamos a definir. Seguro van a tener el parcial con la misma metodología de 2 recuperatorios. Y ese trabajo reemplazaba, ¿viste lo que hicimos del parcialito en el primer cuatrimestre? Claro, sí. Pero nos tenemos que volver a reunir para definirlo, a ver si hacemos un parcialito teórico o si les pedimos alguna entrega práctica para reemplazar el parcialito. Está a definir. Dale. Era mi duda. Pero seguro, escuchen, la metodología es la misma. Primer parcial, 2 recuperatorios. El que apruebe el primer parcial, acuérdense que le pasa lo mismo, le queda el último mes libre. Lo que yo les recomiendo es que no se pierdan las prácticas del último mes, porque ahí es cuando vemos mucha parte gráfica. Por más que no entren en la primera fecha del parcial, es la parte más linda, porque es cuando conectan con ventanitas, con botones, todas las clases que hicieron, ¿sí? Realmente es la parte más linda. Generalmente no entra en el primer parcial y sí entra en los recuperatorios. Así que lo mejor que pueden hacer es aprobar el primer parcial y después ya relajados hacen el resto de las prácticas porque esos temas sí entran en el final, ¿sí? Bueno, ¿alguien quiere preguntar algo más? Profe, yo le quería preguntar sobre las clases consultas. ¿Qué son así tipo clases de ayuda o para Las hacer los clases de programas? consulta siempre fueron en Junín porque estaba el lugar concursado y era para que vos vengas a preguntar de un ejercicio que no te salía. Es eso. Ah, bueno. Por eso te decía que estamos tratando de que permitan que sean remotas para que ustedes, digamos, para que los chicos de Pergamino puedan también preguntar. Pero siempre las clases de consulta en cualquier materia son puntuales. Che, tengo un error de código acá y no me deja seguir. Digo, no es venir a que te expliquen de nuevo. No, sí. Pero yo nunca había ido a una, siempre escuchaba las clases Y de en consulta, no sabía lo programación, que era. claro, en Y programación me están buenas colgaba porque intriga, ¿viste? claro, la idea es que vos venís y decís, che, tengo un error acá que no me compila. Te falta esto, listo, sigo y me destrabo. Con IntelliJ o NetBeans van a renegar un montón hasta que se acostumbren. Digo, con los pequeños errorcitos, bueno, ya lo pasaron antes, pero ahora como van a escribir más código van a tener por ahí algunos errores que se arrastran por herencia o algo que se van a tener que acostumbrar, pero son detalles mínimos. Yo creo que es muy linda la programación que hacemos en este cuatrimestre. Digo, está bueno porque le metemos más dificultad. Te tiene que gustar programar. Digo, te tiene que gustar meter mucho código. Y si no, háganlo como para superar el obstáculo de la materia nada más. Pero la verdad que está bueno. Aprendemos un montón y programamos un montón más que el primer cuatrimestre. Bueno, gente, nos vemos el jueves que viene a la 1. Acuérdense que arranco puntual, ¿eh? Así terminamos puntual en una horita. Siempre a las 13 arrancamos y se las voy a ir grabando. Así, cuando no se pueden conectar no hay problema. Por ahora no. Ahí Leonardo está preguntando en el chat. Por ahora no, porque estoy yo solo y se me complica hacer Junín y Pergamino cada 15 días porque me atraso mucho y tengo que repetir el tema. Así que por lo menos los 2 primeros meses van a ser por Meet, así puedo ir metiendo un montón de temas de teoría, Leonardo, y puedo ir con las 2 comisiones a la vez. Por eso les decía que se las voy a ir grabando y se las subo a la plataforma. Así, si no se pueden conectar o les quedó una duda, miran el video y por ahí, si les sirve, pueden sacar alguna idea. No, acuérdense que también lo dije eso, y ahí José pregunta en el chat. Asistencia en la teoría yo no tomo. Manéjense tranquilo. No pasa nada, José. Manéjense tranquilo. Si se pueden conectar, se conectan. Si quieren mirar por video más tarde, la miran. No hay ningún problema. Digamos, porque pueden trabajar tranquilos con el PDF más el video. Pueden hacerlo tranquilo, digamos. No me gusta obligarlos a que tengan que conectarse sí o sí, digamos. El que tiene ganas, el que quiere escuchar un poco se conecta y si no, lo leen o mirarán el video cuando puedan. ¿Sí?
Las prácticas son presenciales, porque ahí tenemos que explicar y los que tienen compu llevarán, y si no trabajaremos en el laboratorio, pero son presenciales, ¿sí? Las prácticas. Bueno, gente, nos vemos la semana que viene. Ahora en un ratito ya le subo, cuando procesa YouTube, lo proceso y lo subo. Cualquier cosita me mandan algún mail si necesitan algo. Un gusto y ya nos veremos presencialmente, aunque sea para el parcial. Bueno, los veo. Hasta Chao, profe, nos luego. vemos. Chao.